Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio es muy especial por dos motivos. Uno, porque es el primero que vamos a estar la doctora Arana y yo, Gabriela y yo, dirigiéndolo. Y segundo, por la invitada, que tenemos una invitada muy especial. Y nada, bienvenida. Yo te presento un segundo. Ella es la doctora Gisela Criollo, mucha gente ya la conoce, especialmente los que nos dedicamos a este tema, porque es muy conocida. Es colombiana, pero se formó en cirugía plástica en París y las cosas de la vida, además de hacer medicina estética, se dedica a anatomía, o sea que es anatomista, nada menos. Bueno, pues muchísimas gracias Gabriela y Alberto por esta calurosa invitación, sobre todo a hablar de un tema tan bonito, tan interesante y tan crucial como es la anatomía facial. Y el episodio de hoy está un poco enfocado a la importancia de la anatomía en medicina estética y también en cirugía plástica. Bueno, realmente es que la anatomía facial es la piedra angular de la medicina y sobre todo de esta especialidad tan bonita a la que nos dedicamos. Para el médico es crucial tener los conocimientos anatómicos, saber en dónde se encuentran los peligros vasculares de la cara, para evitar complicaciones, para realizar tratamientos más seguros, porque también es importantísimo para el médico inyector saber en dónde está la punta de su cánula o de su aguja en el momento de realizar un tratamiento. Entonces es una materia básica que la vemos en nuestra carrera, pero es muy importante para el médico, y aquí también quiero hacer una invitación a los pacientes, que cuando consulten lo hagan con un médico competente, que se aseguren que este médico además está en constante actualización, se está formando en nuevas técnicas, nuevos productos, y que además está revisando constantemente las bases anatómicas para ofrecer tratamientos más seguros y efectivos. Sí, porque la anatomía al final no es solo un mapa de ruta, sino que es mucho más. Claro. La anatomía, pues eso nos dice cómo envejecemos, nos guía en todo el proceso, ¿no? Sí, porque si queremos mantener algo como está, que no es cambiar ya algo que no nos gusta, sino si queremos envejecer bien tenemos que saber, porque a ver, el envejecimiento desde el punto de vista anatómico, ¿cómo lo explicarías? Para un paciente que no sabe nada, para alguien que no entiende cómo envejecemos. A ver, debemos concebir el envejecimiento como un proceso fisiológico y multifactorial. Hay muchos factores que intervienen en él, factores extrínsecos e intrínsecos. De los factores externos tenemos la exposición solar, el tabaco, todo lo que tiene que ver con el movimiento. También a nivel intrínseco, pues la genética nos determina gran parte, pero también es cierto que en este proceso individual de envejecimiento hay pautas comunes para las personas. Entonces, rápidamente, ilustremos cómo somos por dentro en la cara. Entonces, básicamente, claro, con ciertas excepciones en ciertas zonas de la cara, pero básicamente tenemos 5 capas en nuestra cara. Entonces, de superficial a profundo tenemos la piel, tenemos la grasa superficial, los músculos, la grasa profunda y el hueso. Entonces, cada una de estas estructuras envejece. Lo que pasa es que lo hace de una forma diferente y entre ellas son asincrónicas, no todas envejecen al mismo tiempo de la misma manera. Entonces, en la piel lo que se va a notar es la aparición de ciertas arrugas o surcos que empiezan a formarse poco a poco, y a medida que pasan los años pues se van haciendo más notorias y se van profundizando. A nivel de la grasa, tanto superficial como profunda, se va disminuyendo su volumen, vamos perdiendo grasa. Entonces Nos encogemos, ¿no? Exacto, nos vamos como desinflando un poquito. El hueso, que es la estructura de base donde está todo este andamio de la cara, también se va perdiendo, vamos perdiendo el tejido óseo. Entonces nuestro cráneo se va achicando. Y más o menos todo eso, ¿a qué edad empieza? ¿Por dónde? Bueno, el envejecimiento se dice que más o menos en torno a los 25, 30 años ya empezamos a envejecer. Como lo que estábamos hablando, que un día me dicen, eso es artrosis. Y yo digo, qué horror, y me dice, pero ¿qué te horrorizas? Si a los 25 empieza la artrosis, ¿no? Es como que los 25 es nuestro culmen de estar genial, y ahí empezamos a bajar. Es 25, 30, entonces, ¿qué notamos? ¿Qué es lo primero que notamos? Y como pacientes, realmente es que cuando nos miramos al espejo, como pacientes, evaluamos nuestro envejecimiento
de acuerdo a lo que nos da la imagen del espejo. Entonces, ¿qué vemos? La piel. Entonces, bueno, es cierto que a los 30 años estamos muy jóvenes, pero se empiezan a aparecer las primeras líneas, las primeras arruguitas, sobre todo en la pata de gallo, algunas en las mejillas, y pues de ahí la importancia también del tratamiento preventivo. Bueno, ya hablaremos más tardecito de esto. Pero ya en torno a los 35, 40, ya se empieza a notar más la pérdida de volumen en la cara. Entonces esos compartimentos, esas capas grasas que tenemos empiezan a disminuir. Primero lo hacen la profunda, la grasa que está adherida al hueso, y luego la grasa más superficial. Hay que tener en cuenta también que en los pacientes deportistas esta pérdida de volumen graso se ve un poquito más acelerada por el deporte. Y ya más después de los 40, 45, empezamos también ya a perder masa ósea, el hueso, que se va retrayendo. Entonces, bueno, esto no se hace todo de manera sincrónica, sino asincrónica, paulatinamente, pero bueno, ya por encima de los 50 años ya vemos que cada una de esas estructuras va llevando su propio proceso de envejecimiento. Sí, antes hemos tenido ahí una discusión de qué es lo primero que se afecta, pero claro, tampoco hay una respuesta, depende mucho de cada paciente, de sus hábitos. De la raza, de la genética. Es verdad que el típico tratamiento de chica joven, porque aquí queríamos hablar de también hacer una distinción entre lo que es ralentizar el envejecimiento, envejecer bien, y lo que es embellecer, la chica joven típica que se empieza, o el chico joven que se quita las ojeras cuando tiene unas ojeras desde muy niño, o que se quiere poner labio. Claro, ahí ya estamos en un punto de embellecer algo que todavía no se estropeó, que no queremos que sea como es. Entonces, pero si no, el típico de la persona que empieza a prevenir es un poquito de neuromoduladores, un poquito alguna luz pulsada, ¿no? Sí. Un poquito de tratamiento preventivo. Y ya después nos pasamos a otro tipo de tratamiento, como es el rejuvenecimiento, ya cuando no estamos hablando ni de prevención ni de embellecimiento. Entonces ya cuando vamos a enfocarnos a un tratamiento de rejuvenecimiento es para restaurar un poco esas estructuras que han perdido su volumen con el proceso de envejecimiento, que podemos aún revertir un poco, pero la idea es acompañar este proceso natural y fisiológico, porque es que todos vamos a envejecer. Sí, porque el otro día había una charla que a mí me impactó, porque sale una mujer hablando y dice, bueno, partimos de la base de que yo considero el envejecimiento como una enfermedad que tenemos que combatir. Me impactó, me dejó. Claro, yo automáticamente dije, partimos de una base diferente, ¿no? Porque Sí, al final... Es un proceso fisiológico, no es una enfermedad. Entonces, bueno, y hoy en día pues disponemos de un arsenal amplio de herramientas para acompañar de una manera armoniosa ese envejecimiento. Entonces, por ejemplo, si perdemos compartimentos grasos, ese volumen graso, contamos con el ácido hialurónico, que vamos a utilizarlo para reponerlo, para esas arruguitas de expresión, porque los músculos, ciertos músculos de la cara cuando envejecen, se vuelven hipertónicos, o sea, se contraen con más fuerza, a diferencia, por ejemplo... Sí, porque ahí hay un mito, ¿no? La gente que te dice, hago gimnasia facial para mantener mi músculo fuerte, ¿no? Ahí hay un poco de confusión. Sí, de hecho, para la muestra un botón, este músculo que tenemos aquí en el cuello, que se llama el músculo platisma, es un músculo ancho, plano, que nos produce este movimiento, y que con el paso de los años en ciertas personas se va volviendo más tónico, es decir, con más fuerza, y se contrae, toma una posición basal de contracción aún estando en reposo, aún sin que la persona haga este esfuerzo, y es cuando empiezan a aparecer las bandas platismales. Entonces este es un ejemplo de un músculo que al envejecer se vuelve más fuerte de por sí. Exactamente. Lo ejercitas más. Porque lo que decían en los libros era eso, que los músculos es verdad que están más finos y un poco más largos, pero están casi en contracción, muchos continua, ¿no? La boca del abuelito que está muy apretadita. Cuando aparecen el código de barra. El famoso código de barra. Sí, el otro día estuvimos hablando sobre el lifting y el papel que tiene el platisma en el rejuvenecimiento, y como en las técnicas de lifting, que es una técnica muy potente, incluso lo denervamos para que no se pueda contraer más el platisma y no vuelvan a aparecer las bandas platismales. Entonces eso va un poco en contra de la gimnasia facial. Exactamente, bueno, y a nivel terapéutico nosotros disponemos de los neuromoduladores para producir esa relajación
muscular. Y a nivel de la piel, pues es un arsenal también amplio que tenemos enfrente nuestro, con las fuentes de luz, con los inductores de colágeno, con el mismo ácido hialurónico que permite pues restaurar la piel, con sí, cada proceso del envejecimiento tiene un tratamiento muy concreto, porque eso la gente también tiene mucho lío, ¿no? Se piensan que quizá con una toxina puedes mejorar una ojera. Y eso hay que dejarlo bien claro, que yo siempre lo que les explico es, hay 3 polos, a mí mi forma más fácil de explicarlo es, para que la gente lo entienda, son 3 polos del envejecimiento, la piel con sus arrugas, sus manchas, su poro y toda su textura y todo. Después está el volumen, que es lo que encogemos, con la excepción de la cococha esta de aquí, odiosa, que a veces engorda y todo el show. Y después está el polo flacidez. Entonces, claro, no hay ni que ensalzar un único tratamiento, ni que denostar otros tratamientos, ¿no? Ni diabolizar otros. Sí, y sobre todo no intentar con un tratamiento tratar todas las patas, porque ahí es cuando vemos... las caras que vemos. Si yo lo único que sé es poner hialurónico, claro, veo algo flácido y le meto hialurónico, veo algo en la piel que está arrugada y le meto hialurónico. El otro día llegó una paciente que para no tener estas arrugas de aquí le habían dejado una carita así de ardillita. Claro, al final cada cosa tiene su tratamiento. ¿Y qué me decís de los colagenizadores? Que ahora se habla mucho de ellos, ahora hay muchos nuevos tratamientos enfocados a esto. Bueno, los colagenizadores son en parte es una maravilla, una parte del envejecimiento es todo un deterioro de nuestro propio sistema de sujeción, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está yendo una corriente, ¿no? Somos muy radicales en general los seres humanos, que decimos esto es bueno y esto es malo. Al final, sí que lo que yo siempre dejo muy claro al paciente es el colágeno es importante, ¿no? Mantenerlo en activo, pero no es un tratamiento tan vistoso. Si uno tiene una ojera hundida porque perdió ya la mejilla, claro, que uno pone un hialurónico, el paciente viene al mes y está nuevo, ¿no? O vos haces un corte, levantás y si después encima estimulamos el colágeno, apaga y vámonos. Pero a veces buscan la panacea y son tratamientos laboriosos, ¿no? O sea, realmente los estimuladores de colágeno tienen su indicación y muy bien, pero sin olvidar, y aquí desde el punto de vista anatómico me permito recordar de nuevo las estructuras que tenemos en nuestra cara. Entonces, si lo que la indicación de nuestro paciente es porque hay una pérdida de volumen, entonces lo vamos a restaurar, exacto, con ácido hialurónico, de la flacidez. Entonces, no es diabolizar a un tratamiento o endiosar a otro, sino al contrario. Y sí, lo que tiene de bueno es que sí que han salido cosas interesantes, porque nosotros entre nuestras máquinas, por ejemplo, yo tengo un IFU súper potente, Liftera, que nos trabaja desde el ligamento, incluso deshace algo de grasa. Vos tenés ¿no? el FaceTite, el Morpheus, que trabajan en capas más altas. Entonces, claro, es bonito trabajar el colágeno, no solo con inyectables, sino también con máquinas. Sí, claro. Claro. Entonces, de ahí, de verdad, la importancia insisto, de la visión anatómica integral del paciente. Y a ver, una cosa que nos preguntan siempre, ¿no? Que la gente viene y dice, tengo cara cansado, no me veo. La ojera, en principio, ¿por qué te parece que sale? Desde el punto anatómico, ¿por qué no se nos arma esa ojera y esa cara triste? A ver, anatómicamente, bueno, hay personas que tienen ojeras aún estando desde niños y esto pues tiene muchas veces su connotación genética porque vemos personas muy jóvenes con ojeras. Desde otro punto de vista, realmente en otras personas dicen que yo no tenía la ojera cuando estaba más jovencito, sino me ha ido saliendo con el paso de los años. A ver, una pincelada un poquito de la anatomía de esta zona periorbitaria inferior. Aquí tenemos un músculo que es el músculo orbicular de los ojos, que es el que permite cerrar, está dividida en 2 partes, una parte que está en los párpados y una parte más externa, y entre las tantas funciones que tiene, pues es la que nos protege, nos permite cerrar, abrir como una función de esfínter para los ojos. Y estas 2 partes del músculo, la que está propiamente en los párpados y la más periférica, tienen un punto de anclaje en el borde óseo. Tiene este hueso que sentimos acá, entonces la parte del párpado se inserta allí, la parte del músculo, y la parte más periférica también se inserta allí. Entonces, en esta... Como que se clavan, ¿no? Exacto. Entonces es un punto fijo en el hueso que tiene alrededor de 35 a 40, 42 milímetros de longitud.
¿Qué pasa? Que cuando estamos jóvenes, todos nuestros tejidos están muy bien puestecitos, tenemos nuestro hueso del cráneo muy bien puesto y no nos falta nada. Pero cuando vamos envejeciendo, como lo dijimos ahorita, vamos perdiendo hueso, vamos perdiendo masa ósea y el músculo sigue anclado allí toda la vida. Entonces, pero si se está retrayendo el hueso, entonces es decir que ese punto de anclaje se está metiendo hacia adentro. Entonces, una ojera que no existía en una persona en edades más jóvenes, como con el paso de los años exacto va envejeciendo, ese hueso se va encogiendo y va tirando hacia adentro este punto de anclaje y empieza a aparecer la ojera, y es cuando vemos ese relieve, esa diferencia de relieve de la unión entre el párpado y la mejilla. Y después la gente a veces también nos pregunta por qué consultan por ojera y les queremos trabajar un poco también la mejilla, ¿no? Claro, porque la otra parte, exacto, me haces recordar para explicarles a los que nos están viendo que esta parte de la mejilla, del pómulo por aquí central, es también la base de toda la parte periorbitaria inferior. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos perdiendo el volumen graso de toda la cara, del tercio medio, del tercio inferior. Entonces, estos compartimentos, como unas almohadillas grasas, se van simplemente chupando, disminuyendo. Entonces, lo que hace que lo que está por encima se vaya como escurriendo. Y vuelvo al hueso. Tenemos dos orificios naturales, acá que se llaman las órbitas, y estos se van agrandando, porque si el hueso se va perdiendo, ellos se van agrandando y todas las estructuras que están ancladas a él, pues van cayendo. Exactamente. Y también, obviamente, distinguir, ¿no, Alberto? Que hay gente que piensa que tiene ojeras, tiene bolsas, también se les hace mucho lío. ¿La bolsa de quién es? Eso es de cirugía, eso no hay otra. La bolsa es de plástico. Sí, y claro, yo les suelo explicar a los pacientes que la ojera tiene muchos componentes. Que es, claro, yo veo mucha bolsa que quitamos y queda liso, pero también puede haber un componente del ligamento que está muy anclado al hueso y eso está hundiendo la piel hacia abajo. Y por otro lado está la coloración de la piel. Claro. Que por mucho que dejes la ojera lisa, si hay un pigmento en la piel, se sigue viendo ahí una sombra. Entonces, bueno, es un área compleja. Hay que verla muy bien antes de meterle mano, ya sea con medicina estética, con cirugía. Otra cosa que a veces intriga mucho también, otra curiosidad del envejecimiento, es porque hay gente que nos aparece como una especie de celulitis en el mentón. Bueno, es que aquí tenemos un músculo que se llama el músculo mentalis. Es un músculo cuyo origen es en el hueso, aquí debajo de los dientes, y luego se inserta en la piel que tenemos en el mentón. Entonces, al contraer este músculo, él nos hace dos funciones. Al contraerlo es el que nos produce esta elevación del labio, que nos hace este movimiento, pero miremos que al contraerlo, cómo se nos pone la piel de naranja del mentón. Porque las inserciones de este músculo pues van allí. Entonces, tenemos este músculo que es directamente el responsable de este aspecto. Y lo otro, recordemos como dijimos ahora, con el envejecimiento, ciertos músculos al envejecerse se vuelven hipercontráctiles, se contraen con más fuerza, y en ciertas personas, entonces este músculo cobra mucha más fuerza y vemos que se va volviendo con el tiempo también, este aspecto de piel de naranja se vuelve más evidente. Lo otro es en ciertas personas que tienen retrognatia o un mentón un poquito corto, pequeñito, entonces tiran para compensar esa falta de volumen, es el músculo. Por eso a veces vemos que cuando pinchamos, incluso en parálisis facial o en hipertonías o en accidentes o en cosas que al reponer ciertos volúmenes los músculos se van relajando, ¿no? Exactamente, porque le demandamos menos fuerza, ¿sí? En estos casos. Entonces de ahí importante de individualizar a qué se debe ese aspecto de piel de naranja en determinado paciente, porque pueden ser varias las causas. Bueno, pues nada, estamos llegando al final. No sé si queréis decir algo más que se haya quedado ahí en el tintero. No, lo único que sí es lo que dijo Gisela inicialmente, ¿no? Que es súper importante. Bueno, otra cosa que me preguntan mucho, eso sí, porque la gente tiene también mucho lío con los neuromoduladores, toxinas y todas estas cosas y la edad, ¿no? El otro día vino una paciente y me dijo, no, porque cuando uno envejece
si te ponen toxina la cara te cambia y las cejas te bajan, las cejas te suben. Con la edad es más difícil cada vez pinchar bien la toxina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la frente? La frente es una de las partes más difíciles. Sí, porque bueno, aquí en la región de las cejas tenemos una balanza muscular. ¿Sí? Tiene que haber la posición de las cejas está determinada por un equilibrio que hay entre un músculo que las eleva, que es el músculo frontalis, y 4 músculos que la descienden. Entonces, el equilibrio entre ellos es el que determina nuestra posición normal de las cejas. Con el envejecimiento, en esta parte suceden varias cosas. Una, perdemos grasa, el volumen que tenemos aquí, es un combinete graso que se va perdiendo también, lo que puede hacer que disminuya la posición, como la plenitud de esta zona y que caiga la ceja. Por otra parte, como los músculos se modifican también durante el envejecimiento, ciertos músculos se vuelven más contráctiles, entonces puede hacer que nuestra ceja incluso se eleve con el envejecimiento en lugar de descender, que es lo que tenemos tendencia a pensar, que con el envejecimiento todo se nos cae. No, pues no todo se cae. Y esto lo demostró un autor estadounidense, Val Lambros, que escribió un artículo muy bonito, muy interesante, porque él hizo un estudio y le pidió, evaluó más de 120 pacientes y les pidió fotos, los evaluó en el momento actual del estudio y les pidió fotos antiguas, entre 10 y 50 años anteriores al momento del estudio, y evaluó la posición de la ceja. Y sus resultados fueron sorprendentes porque precisamente, contrario a lo que uno cree o a lo que se espera, que todo caiga, pues no. Entonces él encontró que en el 29% de sus pacientes las cejas sí descendieron. Un 41% de las cejas no se modificaron, no modificaron su posición. Y hubo un 28%, casi una tercera parte, donde las cejas se elevaron con el proceso de envejecimiento. Claro, pero en esos pacientes, ¿qué pasa? A veces eso lo vemos. El otro día vimos una paciente que vos le habías hecho, ¿no? Una elevación frontal, una frontoplastia para levantarle la ceja de forma quirúrgica, la frente estirársela hacia arriba. Sí. Porque a veces esa gente que tiene la ceja alta por una hipertonía de músculo, después le molestan las arrugas que tiene arriba y vas y se las pinchas porque no quiere ver esa arruga y la ceja se le cae, porque al final hay una laxitud de los ligamentos, ¿no? De sostén, sí, de lo que es la frente. Y una de las explicaciones también a esto de la elevación de la ceja puede ser por un exceso de piel en el párpado. Porque muchas personas que tienen un exceso de piel en el párpado inconscientemente, para ver mejor, porque les molesta esa piel, hacen una contractura involuntaria del frontal, el frontal se hipertrofia y están todo el día haciendo la fuerza. Claro, para compensar ese exceso cutáneo que tienen. Nosotros yo cuando explico la toxina y vienen a retocar, yo siempre digo, el que marca la belleza de la toxina no es la arruga, es la ceja. Si la ceja está bien y por arriba hay arruga, es más bonito que de repente terminar de eliminar del todo esa arruga, ¿no? Y que después parezca la persona así medio... Justamente, hablando de neuromoduladores, muchos pacientes vienen a nuestra consulta con la pregunta y temor de que si entre más tiempo y más prolongado en el tiempo ellos se pongan los neuromoduladores, que va a cambiar su cara con el tiempo. ¿Tú qué opinas de esto? Hay distintas corrientes. Nosotros en general, desde que yo estoy aprendiendo, en Europa tenemos una corriente bastante más natural. Al menos yo cuando iba a todos los cursos en Estados Unidos y todo en otros países, sí que veía que tendían a usar, incluso promulgaban el uso de muy altas dosis y muy seguido, por lo menos el primer año, para debilitar. Al final, si uno se pone una escayola en un brazo y la lleva puesta 6 meses, cuando se la quitan el brazo es un bracito. Entonces yo creo que sí existe el riesgo con unas ciertas maneras muy agresivas de pinchar, de que esos músculos vayan perdiendo fuerza de forma crónica. No sé hasta qué punto eso puede alterar la forma de la cara, ¿no? Es verdad que hay gente que los estadounidenses, de algunos cursos que yo he oído, lo que dicen es que cuanto más débil esté el músculo, con menos dosis y más espaciado el tratamiento, pueden mantenerse el músculo más quieto, pero yo no sé muy bien porque sí que es verdad que hay mucha gente que luego hunde demasiado la glabela, o por ejemplo el ejemplo está en gente que se le pincha el bruxismo, que es morder fuerte al dormir y todo para que no se lastimen los dientes o la articulación, o gente que se lo pincha porque quiere afinar una cara muy cuadrada. Se puede hacer eso
con dosis altas, muy seguido, al final ese músculo también se achica, ¿no? Claro, y si nos vamos a otro campo de la medicina, por ejemplo, entre los médicos rehabilitadores o los neurólogos que tratan parálisis espástica, justamente en estos músculos, lo que hacen es poner altas dosis de manera repetitiva para disminuir este síntoma molesto para el paciente cuando hay una parálisis espástica. Lo que pasa es que yo en músculos tan finos como Sí, un frontal, un orbicular, Sí, que son no. músculos que parecen un papelillo, Sí, tampoco sí, sí, tengo muy no. claro hasta qué punto, ¿no? Además, yo creo que volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que no se trata de combatir una enfermedad, Exacto. sino de acompañar en un proceso fisiológico y buscar pues es un profesional que te acompañe en esto de una forma un poco con cabeza, ¿no? Sin llegar a extremos y sin hacer tratamientos. No sé, yo creo que no está justificado hacer un tratamiento tan extremo de una atrofia muscular, llegar a una atrofia muscular por un anti-envejecimiento, entre comillas. Sí, sí, coherencia ante todo, ¿no? Por eso nos entendemos nosotros Sí. también. Pero bueno. Pues nada, muchas gracias. Y Bueno, antes yo quisiera dejar un mensaje a mis colegas médicos, a invitarlos a que se sigan formando y que sigan revisando muy a fondo esta área tan bonita como es la anatomía facial, porque es la piedra angular de la práctica clínica de nuestra bella especialidad. Además que el conocimiento anatómico nos da un gran poder, primero para realizar tratamientos con mayor efectividad y seguridad. Como médicos nos da mucha seguridad y además evitamos muchas complicaciones gracias a que tenemos conocimiento por dónde van las estructuras peligrosas o vasculares en la cara. Y finalmente a los pacientes, a que consulten con médicos competentes, formados, cualificados, y que no expongan su bienestar, su salud y su cara, porque no vale la pena correr este tipo de riesgos. muy bien. Nada, muchísimas gracias, un placer. Muchas Alberto, un placer este primer podcast juntos, como equipo ya, Sí, sí. y Haremos que muchos más. haremos muchos más. Nos vemos pronto con muchísimas novedades en nuestra Clínica Loba. Y no olvidéis que si tenéis cualquier sugerencia, estaremos encantados de leeros.